Obviamente se espera que el proceso electoral de este año sea distinto, que exista esta participación ciudadana, pero también que exista la coordinación entre la autoridad electoral y los diferentes niveles de gobierno para poder garantizar que esto transite de la mejor manera. Y como lo referíamos, hubo reunión de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral y las autoridades estatales, y para saber qué se trató en esta reunión, yo le agradezco mucho al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, que nos tome la llamada. Muy buenos días, secretario. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los que te ven y nos escuchan. Secretario, pues obviamente nos quedan muchas preguntas acerca de esta reunión, de qué fue lo que se tocó, qué temas se abordaron, porque estamos sí en el arranque del proceso electoral para San Luis Potosí, pero también hay que decirlo, secretario, de una elección no solo que va a ser muy numerosa, esperemos en cuanto a la participación de los ciudadanos, en cuanto a los cargos en disputa, sino también pues con factores de riesgo que preocupan. ¿Cuáles fueron los primeros temas que se pusieron en la mesa en este diálogo con el INE? Sí, gracias. Mira, pues fueron varios temas donde se relaciona a ambas instituciones, es decir, al Instituto Nacional Electoral y al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Entre ellos, lo relacionado con la planeación e instalación que ya ocurrió ayer de una mesa de seguridad interinstitucional que está integrada por autoridades federales y locales, como es la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues el propósito es tener de manera permanente este grupo interinstitucional que va a estar encargado de cualquier eventualidad en materia de seguridad relacionada con las elecciones que están ya en camino, en trámite, pues para poderle hacer frente de manera inmediata. Esperemos que no sea necesario, sin embargo es bueno que de manera constante se esté monitoreando lo que acontece en torno al tema de seguridad de las elecciones. Permíteme que me detenga en este primer punto, en el tema de la seguridad. ¿Se ha detectado? ¿Hay zonas ya mapeadas del estado de San Luis Potosí en donde se considere que hay un riesgo en medio de este proceso electoral? ¿Cuáles serían las estrategias a implementar justamente en esos lugares, secretario? Mira, no se tiene como tal, ayer yo lo decía, un foco rojo en alguna zona del estado. Más bien tenemos una atención constante en los 58 ayuntamientos. Buscamos, Erika, que esta sea la elección más segura que haya tenido esta entidad potosina. Sí. Sin embargo, bueno, pues no se quita la atención en algunas áreas del territorio, sobre todo en aquellas limítrofes con otros estados, porque siempre las fronteras, aun cuando no sea en tiempo electoral, siempre son las que están un poquito más complicadas, precisamente por la facilidad de los grupos delincuenciales en estar entre un estado y otro. Ahora, el gobierno federal ha reconocido que algunas de las carreteras que atraviesan por San Luis Potosí son consideradas de alto riesgo. Justo en estos tiempos de campaña, cuando tendremos a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, ya los tenemos hoy, a los aspirantes, transitando por las carreteras, etcétera, tratando de convencer a la ciudadanía, yendo a los poblados, pues hay un riesgo latente, secretario. Si el gobierno federal dice carretera 57 es de riesgo, ojo con los caminos que atraviesan, por ejemplo, el municipio de Matehuala, que también son de riesgo de acuerdo al gobierno federal. ¿Cuáles son los mecanismos de reforzamiento de seguridad que se estarán implementando en estos lugares? Insisto, bajo la premisa de que tanto los aspirantes como sus equipos se estarán moviendo al interior del estado. Mira, solamente una reflexión. La razón de ser de esta condición de la 57, bueno, pues es que es la carretera con mayor movilidad en el país. Claro. Pareciera que es la columna vertebral de movilidad en el país. Diario se mueven millones de pesos en esa carretera y bueno, personas, pues exacto, y personas y dinero, y nosotros como estado no hemos sido omisos. Recuerda tú que a mitad del año pasado el gobernador del estado ordenó a su gabinete crear la división caminos de la Guardia Civil Estatal, se equipó con vehículos de altas prestaciones. También, Erika, nosotros estamos organizados con las autoridades federales para colocar filtros de seguridad y centros de rescate de personas relacionadas con hechos de migración. Entonces, nosotros desde siempre hemos estado muy pendientes de lo que sucede en las carreteras interestatales. Evidentemente, ahora con esta circunstancia de materia electoral, estamos reforzando la vigilancia, estamos preparados para ello. No es que agarremos bote pronto de alguna
de alguna corporación inexistente. La corporación está creada, es la División Caminos, y bueno, también para todos los personajes o perfiles que están apuntados para los temas electorales, algunos de ellos han solicitado a alguna persona que los acompañe, y bueno, pues se está evaluando para que ¿Cuántos han solicitado mecanismos de protección? No es tanto un mecanismo de protección como tal, Erika, sino un acompañamiento de hecho, no tanto de derecho, es decir, porque no está soportado en algún mandato de alguna autoridad competente en donde se indica al Estado que deba de dársele alguna medida de protección, sino más bien es un acto voluntario, un acuerdo entre el perfil y el Estado, y el propósito, insisto, es evitar cualquier eventualidad física que se genere al candidato. Entonces, en esa perspectiva, secretario, buenos días. Hablaron ustedes con la presidenta del INE sobre esta perspectiva, es decir, garantizar las condiciones para los capacitadores que tengan que entrar a todos los municipios de nuestro estado. Así es justamente el propósito de esta mesa de seguridad interinstitucional, reforzada, insisto, con algunas medidas y acciones que el gobernador ya instruyó desde finales del año pasado a todo el gabinete de seguridad, donde tu servidor está incluido, y bueno, pues virtud a ello se han desplegado, insisto, todas las fuerzas que tenemos en la División Caminos, que son pues quienes de manera constante patrullan, vigilan, revisan y dan seguridad en las carreteras interestatales de todo San Luis Potosí. ¿Cómo ven a San Luis? ¿Qué les dijo la presidenta del INE? ¿Cómo ven a San Luis en esta materia? San Luis, en voz de la propia presidenta, ella dice que es un estado con una muy alta participación electoral, lo cual es muy bueno. Eso significa que San Luis Potosí confía en la democracia, busca elegir a sus candidatos, y esto es muy bueno porque al final del día aquellos candidatos que el próximo 2 de junio resulten electos, pues van a estar bien legitimados, porque fueron producto de la voluntad popular, del voto democrático, que insisto, en voz de la propia consejera presidenta, San Luis Potosí tiene una alta participación. Que ahora, por cierto, un dato adicional, más o menos, Erika, el listado nominal que se tendrá para esta próxima justa electoral será son más de 2 millones de personas, 2.180.000, yo creo que van a ir llegando como a 2.200.000 electores, con credencial, por supuesto. Uy, sí, es un número importante para el caso de San Luis Potosí. Ahora, secretario, dime una cosa, porque entiendo que no solo se trató el tema de la seguridad, sino en general el tema de la coordinación. Teniendo en mente pues estas dificultades que ha manifestado el CEPAC para poder cumplir con todas sus responsabilidades con el presupuesto que tiene asignado, ¿se puso este tema sobre la mesa por parte del Estado de San Luis Potosí? Porque, digamos, hay varios caminos para tratar de subsanar las hoy deficiencias o las áreas que no quedan cubiertas por el CEPAC. Una es que el gobierno del Estado le conceda una ampliación presupuestaria, que les den más dinero, que implica un ajuste en el resto de las áreas para ver de dónde van a sacar ese recurso, y otro también que no está peleado, es decir, que podrían ser los dos, es que el Instituto Nacional Electoral asuma algunas de las funciones que tiene el CEPAC para que puedan coadyuvar y para quitarle este costo y esta carga al CEPAC. ¿Se tocó este tema, secretario? Sí, enseguida lo abordo. Antes, nada más para que no se me pase, pues también hubo otros temas, Erika, sí, como por ejemplo un convenio que se va a celebrar entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Esto ya sabes, ¿no? Con el propósito de facilitar los planteles educativos que el día de la jornada electoral funcionarán como centros de votación. Sí. Se tienen que tener muy bien identificados de manera previa para que se dé a conocer a la ciudadanía con toda la publicidad que ello implica y que sepan dónde van a estar esos centros de votación. Hay que hacerse un convenio, se abordó ese tema. También lo relativo, Erika, al tema del voto en prisión, sí, es decir, para todos aquellos privados de libertad que se encuentran de manera preventiva, también se van a tener acceso a este voto en prisión. Luego también lo relacionado con el registro civil del Estado de San Luis Potosí. Hay un convenio donde nosotros vamos a estar informando de manera constante y periódica los decesos de los cuales se dé cuenta al registro civil para que se hagan las anotaciones por parte del Instituto Nacional Electoral y de esta forma cribar esta listado nominal y que aparezcan quienes realmente tienen que aparecer. Y bueno, en torno al tema que tú mencionas, del tema relacionado con el presupuesto del CEPAC que tanto ha tenido difusión, yo quiero dejarte muy claro lo siguiente. Uno,
En este presupuesto electoral, en este presupuesto público que el gobierno asigna al organismo público electoral local, es el presupuesto más grande del que se tenga documentado en San Luis Potosí, Erika, y es por la cifra de 432 millones de pesos que el gobierno del estado está trasladando al CEPAC para todas sus actividades de este año. En relación con la elección inmediata anterior, que fue el 2021, que por cierto en esa elección se eligió gobernador, ayuntamientos y diputados, ahora solamente es ayuntamientos y diputados, hay un aumento de 58 millones de pesos, porque en el 2021 se les asignó 373, ahora en el 2024 van 432 millones, es decir, 58 millones de aumento, sufrió su presupuesto, se benefició, sin que ahora haya 3 elecciones, sino nada más 2 elecciones locales, que es ayuntamientos y diputados. En esta cantidad, Erika, se contemplan temas como relacionado con las prerrogativas a los partidos políticos, que ahora reciben 206 millones, 20 millones más que en el 2021. El presupuesto para el proceso electoral en el 2021 con 3 elecciones locales fueron 128 millones, ahora en el 2024 con solo 2 elecciones son 150 millones. La represupuestación o el ajuste del que tú mencionabas ya sucedió, se aumentaron 50 millones de pesos más, esto da un aumento en relación con el 2021 de 42 millones, y por supuesto otros conceptos como su gasto ordinario, que también está cubierto, de 57 a 74 millones de pesos. En fin, creo que hay un presupuesto suficiente para que el CEPAC pueda hacer sus labores tanto ordinarias como extraordinarias, como es el proceso electoral que se tiene. Y bueno, si eso no fuera suficiente, están los mecanismos de represupuestación, pero bueno, pues por supuesto que hay que hacerse con toda cuidado y delicadeza, pues al final del día es un presupuesto público que pertenece a los potosinos, y bueno, pues como todo presupuesto público está sujeto a su fiscalización, al uso racional de los recursos públicos, en fin, otros tipos de principios. Pero insisto en esta parte, se habló con el INE de la posibilidad de que asuman funciones, de que le echen la mano pues al CEPAC, porque nos hacías la cuenta de la bolsa general, sí, sin embargo, particularmente de lo que va etiquetado para el proceso electoral, es ahí donde el CEPAC se ha conformado y ha dicho no es suficiente, no es lo que necesitábamos, porque independientemente de que haya o no elección gubernamental, pues la estructura que se monta es la misma, secretario, porque son municipios y son pues diputaciones locales, ¿no? Es más o menos la misma estructura, aunque no se vote por gobernador, pues lo único que se elimina es una boleta, pero la estructura que se despliega es exactamente la misma para garantizar la votación de toda la población. En este sentido, ¿se habló de la posible colaboración con el INE? No es correcto eso que tú dices, eso es lo que sostiene el CEPAC y eso es lo que ha vendido el CEPAC, pero en un ejercicio lógico no necesitas ni siquiera tener una expertise en la materia. Por supuesto que si llevas a cabo 3 y 2 elecciones, pues necesariamente va a haber un uso menor de recursos públicos para llevar a cabo 2 elecciones. Tú dices, nada más vas a eliminar una boleta, y las personas involucradas en la elección de gobernador, que también son bastantes funcionarios, que también capacitan, que también reciben boletas, pues simplemente no van a estar. Entonces hay que quitarnos de la mente esa condición, como quiera. Al final del día puedes instalar 2 o 3 funcionarios más porque son 2 o 3 elecciones. Eso es una mentira total que CEPAC ha buscado crear esa falsa realidad en la gente, y simplemente insisto, imagínate 128 millones y ahora 150, naturalmente hay un aumento considerable en relación con la elección del 2021, pero nosotros hemos sostenido, pues si eso no fuera suficiente, pues se hacen los ajustes presupuestales porque la normatividad lo permite. Hay una falta de acuerdos con el CEPAC, te lo tengo que preguntar por lo que dices de si engañan o no engañan. ¿Hay una falta de acuerdos hoy con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? No, hay una comunicación y un diálogo constante. Yo lo he encabezado, inclusive he tenido bastantes reuniones. Esta semana me reuní apenas el lunes pasado con la consejera presidenta. Sin embargo, sí me gusta dejar muy en claro y ser muy enfático esta postura que te estoy diciendo, porque luego existen otros actores distintos a los que estamos involucrados que buscan distorsionar la verdad. Entonces, lo que te puedo decir es que el proceso electoral que está en curso está garantizado presupuestal y económicamente hablando.
Ahora, justamente en esta parte, en las garantías que tenemos de este proceso electoral, en esta reunión con el INE, se asumieron compromisos pues de colaboración que permitan garantizar la estabilidad, porque no solo tiene que ver con el proceso electoral, la estabilidad del ejercicio de gobierno durante este tiempo de campañas, es decir, lo que tiene que ver sí con el fortalecimiento de la seguridad, pero también con la tranquilidad, con la paz social, con el evitar la polarización, las confrontaciones que se puedan dar en medio de este escenario electoral. Se está garantizando pues, secretario, que San Luis Potosí pueda transitar en este proceso electoral, digamos, en condiciones de calma? Erika, nosotros somos pioneros, San Luis Potosí, en poder realizar lo que tú acabas de mencionar. No se nos olvide que a finales del año pasado, en noviembre, San Luis Potosí fue la única entidad en todo el país que impulsó un convenio de civilidad que está firmado, que están involucrados organismos autónomos, la Universidad Autónoma, partidos políticos, y por supuesto que está garantizado. En parte, por supuesto, el INE, que ha sido muy puntual su atención para San Luis Potosí, pero también por el propio gobierno del estado y el gobernador, que nos ha instruido de forma puntual que se garantice este tema de gobernabilidad. Yo mismo, quien ahorita hace uso de la voz, estoy concentrado en forma completa el tema de gobernabilidad. En algunos otros momentos, creo que tú misma me llegas a preguntar de algún tema o una aspiración personal. No, yo dije, aquí me quedo y mi tiempo completo, mi dedicación, mi labor, mi trabajo está concentrado en la gobernabilidad del Estado. ¿Tienen hoy ya, digamos, un control de cuántos funcionarios del gabinete estarían buscando un cargo de elección popular? ¿Cuántos estarían separando, entiendo, de sus funciones? No lo tenemos aún. Secretario, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estar pendientes de este tema. Nos dejas tarea de rebotar también con la autoridad electoral lo que está pasando con el tema presupuestario. Y bueno, pues esperemos que efectivamente pues estos mecanismos de colaboración con el INE, con el CEPAC, con las instancias en materia de seguridad, con los municipios, pues permitan que esta elección se pueda transitar en calma para San Luis Potosí. Como lo decíamos, somos pioneros, sí, pero también tenemos un antecedente en donde cuando las cosas no transitaron de la mejor manera, vino inestabilidad social, política, económica, etcétera. Y es obviamente algo que no queremos para San Luis Potosí. Por eso celebramos que desde hoy se estén dando estas reuniones, que bueno, ojalá y los mecanismos de seguridad también ya estén implementados y que podamos, insisto, transitar este proceso electoral en los mejores términos. Gracias, secretario. Ese último supuesto no va a suceder. San Luis va a transitar de la mejor manera, va a ser una elección tranquila, segura y sobre todo muy democrática. En eso confiamos. Gracias, secretario. Hasta luego, Erika. Muy buen día. Muy buenos días. El secretario general de Gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, platicando con nosotros. Esperemos, y bueno, pues para que esto pueda suceder se tiene que trabajar. Él decía, ya están en estas reuniones con los diferentes actores involucrados. Esperemos que así sea. Me queda la tremenda duda de esta situación con el CEPAC. Lo vamos a estar verificando, ¿no? Claro. Tendrá que haber respuestas. Números concretos de para qué se necesita, qué está garantizado, qué no, etcétera. Altavox, tu voz se escucha.